Eskerrik asko Luis eta ongi etorriak eta eskerrik asko baita ere zuei hona etortzeagatik. Como decía Luis, pues por causas ajenas a mi voluntad y a las de la organización a la que pertenezco, pues me veo en la obligación de sustituir a Olatz con la presentación de la valoración del deporte femenino. Ella era la persona que estaba previsto que lo hiciese, pero pues no ha podido ser. Os pido en primera persona y en el nombre de Olatz también disculpas por ello. Esperemos que la presentación, que lógicamente viene de su puño y letra, pues pueda suplir en cierta medida mi presencia. Bueno, para entender un poco el contexto en el que va a desarrollarse la presentación, hay que entender un poco qué es BAS Team, ¿no? Me imagino que algunas de vosotros habréis visto pues, anuncios, y quizá en la televisión o alguna mención, si sois cercanos al mundo del deporte de competición, de lo que es BAS Team, ¿no? Es una fundación que se generó en el año 2007 y en el cual pues, bueno, tienen parte tanto el Gobierno vasco como EITB y algunos agentes privados, ¿no? Realmente la fundación es una herramienta para la ayuda al desarrollo del deporte de alto nivel en el ámbito del País Vasco. Y bueno, pues tiene ya una trayectoria pues, longeva, ¿no? Creo que 14 años ya no se le puede considerar ninguna novedad. El objetivo dentro de ese desarrollo de los deportistas fundamentalmente está ligado a la obtención de resultados deportivos y fundamentalmente a la obtención de resultados deportivos en los Juegos Olímpicos. Durante determinadas épocas se ha estado apoyando también a deportistas de deportes no olímpicos, pero bueno, pues un poco por lo que vimos ayer en la presentación, que bueno, hubo muchos momentos de consenso en torno a lo que el deporte de competición y de altísimo nivel supone hoy en día respecto a lo que es la exigencia del vértice, la posibilidad de obtener medallas y ya el mero hecho incluso de presentarse en los Juegos Olímpicos, ya veíamos que cada vez la tendencia va a ser más alcista y va a haber más dificultades para acceder a ello, ¿no? Entonces, en un momento dado, pues, la Fundación BAS Team pues, concentró todos sus esfuerzos en el deporte olímpico. Y ahora mismo, pues, paralelamente a eso, está todo el trabajo para que haya deportistas en el futuro de alto nivel y se trabaja con colaboración con las diputaciones en grupos de desarrollo y con las federaciones deportivas vascas en grupos de desarrollo de talentos más jóvenes. La fundación está sita en el Centro de Perfeccionamiento Técnico de Fadura y desde allí pues, bueno, atiende a los y las deportistas que de alguna manera aspiran a obtener resultados en unos juegos. Y, bueno, depende jerárquicamente de la Dirección de Deportes del Gobierno vasco, a la cual yo también pertenezco. Por centrar un poco el foco de la información, podemos ver algo que ya adelantó, por así decirlo, Luis en una de las diapositivas de ayer, acerca del incremento de la participación de la mujer a lo largo de los Juegos Olímpicos, ¿no? Es un poco menos completa, pero se ve claramente la evolución de esa participación en la cual pues, estamos prácticamente a un paso de la paridad, atención, en la participación femenina, es decir, las deportistas. Hay otros estamentos, que son los estamentos de cuerpos técnicos, llamémosles en general, y todo lo que tiene que ver con el arbitraje, donde esa paridad todavía está muy lejos de conseguirse. Pero bueno, vamos a decir que el escaparate principal, que es el de las participantes, ya podemos encontrarnos con una situación relativamente parecida, ¿no? Ayer se mencionaron, y creo que es muy interesante, pues un poco las diferencias existentes entre las disciplinas de participación masculina, las disciplinas de participación exclusivamente femenina, como son el caso de la natación artística y la gimnasia rítmica, donde hay 21 disciplinas donde hay el mismo número de hombres y de mujeres y en algunas disciplinas que, de alguna manera, de forma novedosa, hay una participación mayor del número de mujeres que el que puede haber de hombres. Entonces, bueno, parece ser que los deportes, por así decirlo, van alcanzando esas cotas de igualdad, pero no todos lo hacen a la misma velocidad. Entonces, desafortunadamente, sigue habiendo algunos deportes que pues tienen más problemas para incorporar mujeres a su práctica y no consiguen el mismo número de participaciones olímpicas que otros. Desde el punto de vista del mismo análisis, pero por territorialidad, pues bueno, cosas más o menos puedan sorprender, como China históricamente siempre ha tenido una
una participación mayor desde el número de mujeres que el de hombres, que en caso de Tokio encima ha sido incluso más exagerado porque prácticamente eran 2/3 contra 1/3. Estados Unidos ha sucedido exactamente el mismo caso y lleva ya 3 Juegos Olímpicos superando el número de atletas femeninas al masculino. Australia también, no se trata de abrumar con los datos, pero bueno, parece ser que aquellas potencias que están más arriba en el medallero, de una forma más o menos estadística, se conforman porque tienen participación de mujeres en mayor número que de hombres, ¿no? Entonces, habría muy fácil establecer una relación precisamente pensando en lo contrario, ¿no? Aquellos comités olímpicos nacionales que no potencian la participación de la mujer están casi condenados estadísticamente a no poder destacar demasiado en el medallero precisamente por este fenómeno, ¿no? Bueno, los datos de España creo que son públicos, están ligeramente por debajo de esa paridad y se mantiene pues bueno, pues en torno a 40-45% en los últimos 3 ciclos. La clave no es tanto analizar la participación femenina en los Juegos Olímpicos en general, sino centrar un poco el foco en el ámbito de actuación de la propia Fundación Bad Bastim. Y en este caso pues, es el apoyo a las deportistas vascas que participan en los Juegos. Ahí veis el listado. Hay dos, por así decirlo, dos núcleos. Los deportistas, llamémosle BAT, donde tienen una atención plena, son aquellos y aquellas que aparecen en la primera parte de la lista, y luego aquellos con los cuales se tiene un contrato, vamos a decir, en la Fundación de cesión de la imagen y aprovechamiento de la misma. Pues hay un apoyo, pero un apoyo que se constituye a otro nivel, que no tiene que ver directamente pues, con la preparación y la obtención de los resultados directamente, ¿no? Vamos a decir que generalmente son deportistas que pertenecen a estructuras súper profesionalizadas que evidentemente pues, en muchos casos no necesitan de la ayuda técnica o biomédica que se ofrece dentro de la Fundación porque lo tienen ya en sus estructuras profesionales. Ahí podéis ver un poco cuál ha sido la realidad, ¿no? Los resultados obtenidos y esa presencia muy notable del colectivo femenino en la obtención de los resultados para la delegación vasca. En esta gráfica vemos un poco la evolución. Yo creo que las trayectorias son muy importantes a la hora de establecer cualquier tipo de análisis dentro de lo que es la evaluación de los Juegos Olímpicos, porque muchas veces los ciclos no representan una tendencia general, porque a veces se sube o se baja por cuestiones que son ajenas directamente a lo que se está realizando en ese momento, y que sí que es muy importante el ver la evolución a lo largo de varios ciclos olímpicos, que sí ya establecen 4 o 5 puntos de evolución a la hora de saber qué es lo que está sucediendo. Bueno, aquí se puede ver claramente que el porcentaje que había dentro de la Fundación, cuando se creó la Fundación en el año 2007 respecto al que hay actualmente, si bien nunca ha sido mayoritariamente masculino, salvo en algún año en concreto, siempre ha estado rondando el 40, 40 y tantos %, y en los últimos años prácticamente está cerca del 50%, ¿no? Entonces, bueno, pues está, por así decirlo, una paridad desde el punto de vista de deportistas de género masculino y femenino que integran el equipo, por así decirlo, que conforman los deportistas de Bad Bastim. Si nos vamos al porcentaje de género y ya simplemente centrándonos en las pruebas olímpicas, veis que aquí la situación cambia a favor, como veníamos diciendo, de la presencia femenina. Hay más mujeres, por así decirlo, sobre todo en la primera parte, y en esta segunda quizá esté un poco por debajo. Perdón, al revés. Al principio estaba por debajo y en esta segunda parte está por arriba. Yo creo que desde la Fundación se ha hecho un esfuerzo muy importante porque habría una igualdad de oportunidad real, y que en algunos casos, que os comentaré al final, incluso está, por así decirlo, trufada de cierta discriminación positiva, pensando que quizá un talento femenino tenga unas dificultades diferentes a las que pueda tener el talento masculino, y que su grado de adaptación al resultado y la llegada al alto nivel pues podría ser, por así decirlo, de más largo recorrido y trayectoria. Entonces, no hace falta quizá acreditar tanto ese talento inicialmente para conseguir ese resultado final.
Hablando de los becados y las becadas de BAT, ahí podéis ver un poco los porcentajes exactamente igual. En el estadio 2008-2021 y en el último ciclo, como ha sido, se han mantenido números cercanos a la paridad y en este último ciclo, pues bueno, ha habido un avance, lo cual creo que es un dato positivo, habida cuenta de lo que hemos visto al principio. Grandes potencias internacionales y las que de alguna manera destacan en el medallero, de alguna manera se están caracterizando porque la presencia, tanto en número de pruebas como en número de atletas en las cuales participan con mujeres, es mayor que la de hombres, con lo cual hay cierta correspondencia desde el punto de vista de éxito en el medallero con estos números que se están presentando. Más allá de la paridad, incluso que hubiera más mujeres participando. Aquí tenéis el estadio de todos los datos, de cómo, de alguna manera, cuántos hombres y cuántas mujeres han participado. Este mare magnum de datos lo que sirve, de alguna manera, dentro de lo que es el sistema deportivo vasco y concretamente en la Fundación, es para establecer las labores de selección. Ya hace tiempo que se viene depurando en qué deportes los y las deportistas vascas pueden destacar más fácilmente por cuestiones históricas, por cuestiones culturales, por cuestiones de implantación de ese propio deporte y en qué otros deportes pues tenemos serias dificultades. Y aquí, pues bueno, en contra de lo que podría parecer, pues bueno, yo creo que la mayoría de las federaciones y agrupaciones deportivas han entendido razonablemente que hay deportes en los cuales los vascos y las vascas vamos a tener problemas para destacar por de alguna manera, la idiosincrasia de nuestro propio país. Y, sin embargo, en otros, la tradición dice pues, que a lo largo de muchos juegos pues, hemos sido buenos y buenas, hemos obtenido resultados y sigue habiendo viveros de esos deportistas. Es lo que se llaman los núcleos deportivos, que para nosotros, como Fundación, han sido muy importantes en la obtención de resultados deportivos, siguen siéndolo y creemos que en el futuro seguirán siéndolo igualmente. Pero dejo esa parte para la presentación del final. Pero bueno, que ¿por qué se apoya unos deportes o por qué se apoya otros deportes o no se apoya quizá igualmente otros deportes? Por una labor de selección natural y es que somos buenos y buenas en algunas cosas y en otros pues igual no lo somos tanto. Aquí podéis ver un poco esa evolución de participación, haciendo un poco mención a la piedra angular que ha supuesto el deporte de equipo para el deporte femenino, en la cual tanto en masculino como en femenino, la participación depende mucho de que seas capaz de clasificar equipos, porque lógicamente tienen más participantes y aumenta el número de participantes. En este último ciclo, pues 3 de los núcleos que normalmente o históricamente han funcionado bien en el País Vasco y han funcionado especialmente en el deporte femenino del País Vasco, como han sido hockey, hierba, balonmano y rugby, pues en el último ciclo olímpico quizá no han estado dentro de lo esperado. Hay que tener en cuenta que no participan únicamente como selección vasca, sino que lo hacen a través de la española. Entonces, siempre está influenciado por el nivel que pueda haber a nivel nacional, ¿no? Entonces, quizá aquí las cosas se hayan hecho razonablemente bien o mal, pero depende de cómo se hayan hecho a nivel estatal. Bueno, pues 3 selecciones que siempre han sido portadoras de muchas deportistas a los Juegos Olímpicos y que encima han obtenido resultados históricamente, ya sea en forma de diplomas o de medallas, pues en este ciclo olímpico pues eso se ha caído. Y es un poco lo que podría explicar el descenso del número de participantes que ha tenido la delegación vasca y que ayer explicó Jon sobradamente. Entonces, bueno, pues por suerte, pues bueno, hay otras disciplinas que quizá se están trabajando con, vamos a decir, propósitos medioplacistas, como pueden ser el bádminton y el remo, en el cual se han conseguido participaciones pues prácticamente que no se conocían con carácter histórico, ¿no? Entonces, bueno, pues podría haber brotes verdes en ese sentido y habrá que moverse al ritmo que marque un poco el nivel deportivo que seamos capaces de emanar y que de alguna manera pues establezcan los rivales que en definitiva son los que caracterizan el rendimiento que tú tienes. Hablando por territorios, ayer salió un pequeño debate o planteó
el moderador, el debate, ¿no? De por qué Guipúzcoa podría tener pues ciertas más facilidades, o al menos los resultados desde el punto de vista de participación eran mejores de lo que podían ser en el territorio histórico de Vizcaya, siempre contando que tienen menos población, y por supuesto en el de Álava, que bueno, pues de alguna manera pues todos sabemos que es esa tercera pata, que con menos población difícilmente puede igualar el trabajo de los otros dos territorios, ¿no? Pero siempre llama un poco la atención cómo con menos habitantes se pueden conseguir mayores participaciones. Bueno, se tiene una serie de argumentos. Aquí lo que queda claro que esa participación aumentada de los y las deportistas guipuzcoanos viene sobre todo porque las deportistas guipuzcoanas son las que marcan la diferencia, por así decirlo, desde el punto de vista de participación. Entonces, hay, por así decirlo, un histórico que refrenda, de alguna manera, esa presencia aumentada siempre de las deportistas guipuzcoanas en la Fundación y en el equipo olímpico al cual presentamos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí dejo abierto también para que haya, si luego debate o si se considera que se tiene que abordar este tema. Pero bueno, como ayer este tema no se mencionó, yo creo que era importante subrayarlo en el día de hoy, que Guipúzcoa obtiene ventaja de alguna manera respecto a Vizcaya en participación, fundamentalmente porque son las deportistas las que marcan la diferencia. Bueno, aquí vemos los proyectos, de alguna manera, y cómo se han desarrollado desde el punto de vista de participación. Los proyectos de la Fundación desarrollados desde el año 2017 al 2020 y, bueno, pues los números presentados tanto de hombres y mujeres y cómo se han equilibrado. Los proyectos, como os decía antes, son esos, de alguna manera, núcleos en los cuales, de acuerdo a las directrices del Gobierno vasco, con el trabajo de la Fundación y la colaboración y trabajo diario de las federaciones vascas, pretendemos obtener deportistas olímpicos cara al futuro. O sea, el proyecto, dicho así, no, estos son proyectos deportivos, obviamente, lo que pretenden es generar un continuum de deportistas para que podamos seguir alimentando los equipos olímpicos que se vayan presentando a los Juegos. Aquí podéis ver que el reparto de esos proyectos es, en la mayoría de los casos, prácticamente igualitario. Aquí hay que hacer un esfuerzo muy grande, y es lo que decía antes, un cierto grado de discriminación positiva, porque en ocasiones no aflora tanto el talento femenino, pero bueno, se hace una discriminación positiva intentando buscar cosas que quizá no puedan florecer por razones que nada tienen que ver ni con la participante en ese caso, ni a veces con la federación, sino simplemente son cuestiones de entorno, no hay calendario, no hay pruebas, no hay posibilidades de demostrar tu talento ni de afianzar ese talento. De hecho, en muchas modalidades, habitualmente, hasta cierto grado de edad, se tiene que estar compitiendo con hombres para seguir mejorando el nivel porque no hay quórum suficiente dentro de las mujeres como para seguir mejorándolo, ¿no? Entonces, ese talento está, por así decirlo, latente ahí. Bueno, pues se hace un esfuerzo por intentar captar ese talento y, bueno, luego la verdad es que es gratificante ver cómo esos talentos, de alguna manera, mejoran más rápidamente en el caso de las mujeres que en el caso de los hombres, precisamente por eso, porque partían de una situación relativamente más baja. Pero, en todo caso, bueno, intentar este gran esfuerzo que hace Bad Bastín por la igualdad de oportunidades por razón de género, que, de alguna manera, pues, bueno, se ha llevado a lo largo de estos 4 años de manera magnífica. Aquí podéis ver un poco cuál es el esquema de funcionamiento de la Fundación, que de alguna manera lo que hace Bastim es, pues, asignar becas. El apoyo económico a los deportistas es fundamental, sobre todo cuando hablamos de alto rendimiento. El alto rendimiento exige dedicación plena o prácticamente plena, y eso implica tener de alguna manera, pues, un apoyo económico para garantizar esa dedicación. Es un poco la base de todos los sistemas deportivos desde el punto de vista de alcanzar el alto rendimiento y es un poco la idea matriz. Pero paralelamente a eso también hay otra serie de cosas que creo que son importantes y que conviene que subrayemos. El apoyo a la mejora del rendimiento. Ya no es solo cuestión de dar una beca al deportista y ver qué es capaz de hacer, sino de alguna manera apalancar desde las instituciones, en este caso de la Fundación, el desarrollo de ese deportista, de esa deportista en este caso, para poder hacer un traje a medida por la asesoría médica, técnica, académica, todo lo que de alguna manera, incluso el desarrollo psicológico, que ayer salió mencionado varias veces con el caso de
de Bales fundamentalmente, para poder garantizar que esa deportista llegue en el mejor estado posible y que nada le falte para poder desarrollar todo su talento deportivo. Que sean, vamos a decir, las rivales las que le pongan en su sitio, pero que no le falte de nada para poder garantizar el 100% de esa potencialidad deportiva. Entonces, lógicamente, a cambio de eso, lo que hay es una socialización de marca y de resultados. La Fundación obtiene resultados a través de sus deportistas y socializa esos resultados. El apoyo al deporte de alto nivel es, de alguna manera, está justificado por la identificación de país, de sentirnos nosotros también partícipes, en cierta medida, de los triunfos de nuestras deportistas vascas. Entonces, bueno, pues, de alguna manera, la retribución de ese deportista, de esa deportista, es fundamentalmente el resultado que trae a Euskadi. Con carácter previo, ya os he mencionado varias veces a los proyectos de excelencia en colaboración con las federaciones vascas seleccionadas en función de los deportes que realmente pueden tener un proyecto orientado hacia la excelencia. Y en el post, cuando la deportista se retira, en un momento dado, pues el programa de asistencia, integración, fundamentalmente en el ámbito laboral y o académico, para que pues, bueno, pues se pueda hacer una vida relativamente normalizada después de haber tenido pues, quizá 10, 12 o incluso 15 años de dedicación al alto rendimiento deportivo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un trabajo también del cual se encarga la Fundación y que intenta que esas deportistas pues, tengan una integración en la sociedad pues, absolutamente normalizada, independientemente de que su trayectoria pues, no haya sido la de podemos tener el resto de los ciudadanos y ciudadanas del país. Aquí hay una pequeña identificación, por así decirlo, de quién atiende a los deportistas. Euskadi y su régimen administrativo, siempre tan peculiar, de alguna manera hace que este sistema a veces sea confuso de entender, es confuso incluso de explicar, incluso a veces es incluso confuso a la hora de poder trabajar dentro de él, precisamente porque está muy atomizado y, de acuerdo a las leyes que hoy imperan aquí, pues bueno, hay participaciones de las diputaciones y participaciones del Gobierno vasco a través de diferentes tipos de programas, por lo cual el Gobierno vasco se encarga del vértice del sistema a través de la Fundación BAT, precisamente. Luego están los deportistas de alto nivel, que quizá sean deportistas que puedan ser de BAT o puedan no ser de BAT y que simplemente lo que necesitan es, bueno, yo no tengo tanto nivel, quizá no recibo un apoyo económico porque mi nivel deportivo no da para tanto, pero quizás sí me puedes ayudar en facilitarme un poco pues mi tránsito universitario o que pueda tener un tipo de desarrollo pues, más a la medida. Pues son los deportistas de alto nivel que se determinan por decreto y luego debajo de ellos están los talentos y las promesas, que son los futuribles, los que creemos que en el futuro van a ser las deportistas que nos representen allá en París, en Brisbane o en Los Ángeles, ¿no? Que son un poco los escenarios con los que se trabaja. Ahí veis un poco quién ayuda o qué ayuda a esas deportistas y qué tipo de apoyo se les da. Entonces, bueno, esto ha costado bastante tiempo, de alguna manera, garantizar que hay un apoyo pleno al deportista desde que prácticamente es una promesa hasta que es una realidad. De hecho, es un sistema que está permanentemente en movimiento y que de alguna manera sufrirá variaciones, como es lógico en el futuro, adaptándose a los tiempos y a las necesidades de las y los deportistas. Y de alguna manera, pues lo que tratamos dentro de las instituciones, que no siempre es fácil, es de que haya un continuum de atención a ese deportista, independientemente de que no seamos nosotros directamente los que tengamos que atender a ese deportista, ¿no? Que ninguna deportista se quede, por así decirlo, tirada porque no hay una institución detrás que le pueda atender, ¿no? En principio, si el talento está y esa deportista merece la pena ser tratada como una promesa, pues esto está organizado para que alguien, de alguna manera, tenga que atenderle. Los proyectos citados, por ya ir terminando un poco la exposición, son programas orientados a la excelencia de los y las deportistas de alto nivel en la comunidad autónoma del País Vasco. Entonces, esto no sería posible sin la implicación de las federaciones, que, bueno, afortunadamente, y me alegré, ayer estaban muy bien representadas, me alegró ver en un evento como estos a varios presidentes de federaciones vascas. Bueno, es normal que haya interés por parte de ellos, independientemente de que esa federación no haya tenido ningún representante en estos Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso creo que son cosas que se pueden remediar con trabajo y que se pueden remediar seguramente con una buena captación.
Pero me alegra que las federaciones pues, no vivan a veces un poco ajenas, porque una de las cosas que podemos pensar es que a las federaciones vascas les falta costumbre de trabajar en el ámbito del alto rendimiento deportivo. Al ser la participación de los y las deportistas vascas siempre a través de las selecciones españolas, parece ser que la Federación Vasca no tiene nada que hacer ahí y que no es responsabilidad suya. Yo se lo dejo a la española y ya lo mandará en el equipo olímpico si es que clasifica o si es que no. Bueno, eso yo creo que está cambiando, afortunadamente y para bien, y las federaciones vascas están tomando responsabilidades a la hora de entender que tienen que crear el deportista y que sí, que a día de hoy, aquí ahora, la participación siempre va a ser a través del Comité Olímpico Español, pero que de alguna manera no puedes dejar en manos del Comité Olímpico Español la atención a esas promesas o esas deportistas que en el futuro pretendemos que obtengan medallas. Entonces, la Federación Vasca correspondiente tiene que hacer un gran trabajo y se establece dentro de los proyectos de alto nivel en los cuales pues, bueno, pues hay un apoyo económico y logístico importante para la construcción de esas deportistas. El procedimiento dentro de los proyectos de certificación, pues bueno, pues es que la primera o la Federación Vasca quiera participar de alguna manera de este objetivo, ¿no?, de conseguir rendimiento de sus deportistas, ya sean chicos o chicas. Hay una valoración por parte de una comisión y hay una respuesta, ¿no? Ni todos los proyectos se aprueban, ni quizá todos los proyectos que deberían de ser se sacan adelante, ¿no? Insisto, esto es una especie de convenio, un matrimonio en el cual pues, las dos partes tienen que estar interesadas. Por una parte, la fundación que vea que realmente existe ese potencial y, por otra parte, la federación que tiene que tener ganas de trabajar en este sentido. Y, evidentemente, con 52 federaciones, pues, como comprenderéis, hay de todo, quien está más intencionado y menos intencionada. Aquellos que acceden al proyecto, esos deportistas, ¿qué reciben realmente? ¿Cómo se les atiende inicialmente, ¿no? Bueno, pues los tipos de apoyo son servicios biomédicos, servicios técnicos, orientación académico y profesional. Fundamentalmente son deportistas que están estudiando y que quieren compaginar sus estudios con sus carreras deportivas y, pues eso, generalmente el histórico y la experiencia nos dice que suele ser problemático y hay que ayudar dentro de esa tarea. Servicios de residencia para concentraciones o para periodos en los cuales se tenga que estar con un entrenamiento intensivo, sobre todo en los deportes de contacto y en los deportes donde hay participación en equipo, pues las concentraciones son fundamentales para el desarrollo de la deportista. En este caso, no se puede mejorar en un deporte de equipo si estás entrenando tú sola en Berriz, lógicamente, ¿no? Entonces, hace falta que haya ese periodo de concentración y ese periodo de aumento del rendimiento por interactuación con otras deportistas, ya sean de la comunidad o sean de fuera. Las instalaciones para el entrenamiento, que también son muy importantes, y las ayudas económicas para entrenar y para competir. A veces son becas, a veces son ayudas materiales. Bueno, hay diferentes tipos de rangos de ayudas precisamente para intentar que a esa deportista que atesora un valor, que la federación de alguna manera avala que esa deportista tiene talento, pues se pueda explotar hasta el máximo posible. Por mi parte nada más, eskerrik asko, y si hay alguna pregunta por parte de alguien o Luis, pues... ¿Alguna pregunta para Jon? Yo te haría una pregunta. Yo creo que en nuestra participación, la participación vasca en concreto y también en el conjunto de los deportistas que ha enviado el Comité Olímpico Español a los Juegos de Río y a los Juegos de Tokio, aunque de esto último no estoy tan seguro, pero en Río sí, la participación femenina ligeramente menor que la masculina cuantitativamente, sin embargo, ha tenido más premios, más diplomas y más medallas. Esto también está ocurriendo aquí en este momento en la representación vasca, por lo que veo. Es decir, está habiendo una cualificación de la mujer en el deporte de alto rendimiento por encima de la del hombre, en cuanto a resultados al menos, aparentemente. Pues sí, es así y tiene cierto carácter histórico. Quiero decir que no es algo que haya sucedido en este último ciclo, sino que históricamente, pues pese a que parece que han sido medallas menos recordadas o menos logradas, los números están ahí y no mienten, ¿no? O sea, las medallas conseguidas por las deportistas vascas son en mayor número y si ya incluimos los diplomas incluso es más notable
que en el caso de los chicos. Y esto choca con aquellos periodos en los cuales la igualdad de oportunidades no estaba ni mínimamente garantizada. Probablemente el fenómeno general que explica eso tiene que ver con que la mujer vasca, sobre todo en edades jóvenes, practica deporte, lo practica bien y, de alguna manera, pues se da el escenario para que el deporte femenino al menos haya tenido esa especie de crecimiento. Eso no quiere decir que en el pasado las cosas se hayan hecho bien para que esto suceda, pero que parece curioso, ¿no? Con todas las dificultades que seguramente han tenido que vencer, con una serie de oportunidades no igualitarias, no garantizadas, en un momento dado se han obtenido mejores resultados. ¿Por qué? Pues probablemente por la voluntad de las propias sujetas, la determinación y probablemente de su entorno también. O sea, yo creo que quizá en otras culturas el hecho de que la mujer haga deporte pueda no estar bien visto actualmente y probablemente hace no muchos años no haya estado demasiado bien visto, y aquí quizás se ha sido igual un poco más tolerante. Hablo exclusivamente del entorno cercano, la familia, el pueblo, los amigos, y bueno, pues yo creo que eso ha salvado un poco la papeleta, hasta el punto de conseguir mejores resultados de los que han conseguido los hombres. Pero creo que es un mérito propio, no creo que sea atribuible a ningún fenómeno externo. ¿Alguien quiere preguntarnos alguna cosa? Aún habiendo, me atrevo a hacer una segunda pregunta. ¿Hay especialidades, modalidades deportivas típicas de mujeres y de hombres? Aquí, sí, en cuanto al rendimiento, además, ¿no? Sí, hay casos paradigmáticos. Hombre, normalmente se suele ir de la mano. O sea, vascos y vascas son más o menos buenos en más o menos los mismos deportes, ¿no? Si hablamos del ciclismo, que es un poco la joya de la corona de la participación olímpica, porque son el mayor número de participantes con obtención de resultados y etc., de alguna manera prácticamente el 20% de la participación olímpica vasca está ligada al ciclismo. En estos últimos Juegos no ha habido ninguna participación femenina, pero ha sido una cosa prácticamente coyuntural. En el pasado sí la ha habido y ha habido buenos resultados. Entonces, pues bueno, pues podría ser. Quizá haya algunos casos que sean más flagrantes, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de los deportes de equipo, balonmano, rugby, hockey, siempre han sido un buen vivero de jugadoras, pero no tanto de jugadores. Estadísticamente siempre se ha ido más, por así decirlo, hacia los equipos femeninos porque tenían garantizadas participaciones. Y en el pasado creo que fuiste tú el que citabas, ¿no?, que incluso la participación, en datos que ya ni recogemos de Juegos Olímpicos ya muy antiguos, a veces ha habido participaciones prácticamente exclusivas, ¿no?, en un momento dado, ¿no?, de deportistas vascos. Bueno, pues eso sucede. Quizá en otros deportes, pues bueno, pues quizá no sea tan fácil, no sea tan evidente, pero normalmente, donde hay hombres, hay mujeres. Sin embargo, donde hay mujeres, no siempre hay hombres. Hablo de la participación vasca, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un fenómeno que hay que analizar y que de alguna manera hay que tener en cuenta. Pero va un poco englobado dentro del discurso general de que invertir en deporte de alto nivel femenino, desde luego, desde el punto de vista de resultados, es muy rentable. Y es muy moderno y lo hacen los que son buenos. ¿Alguna pregunta para Jon? Ander. Poco puedo aportar porque soy un absoluto desconocedor del Interesantísima pregunta, señor Isasi. Qué difícil lo pones. Yo poco puedo decir porque, bueno, los debates están ahí dentro de la Escuela Vasca del Deporte. Creo que estábamos en plena pandemia, hicimos pues un pequeño histórico con un profesor que había hecho un trabajo muy interesante en la Sorbona de París acerca de todo lo que era el fenómeno del transgénero, de alguna manera, desde el punto de vista de rendimiento. Ya no hablamos de lo que puede suceder en los institutos y castolas, que, claro, es otro prisma que hay que aplicar para verlo ahí, ¿no?
yo sí que creo que es un debate que está ahí y que de alguna manera va ganando terreno desde el punto de vista de que de alguna manera las cuestiones del transgénero ya han salido en estos Juegos Olímpicos de una manera, ya en los anteriores ya venía viendo cosas, pero yo creo que cada vez va ganando más terreno y empieza a haber problemas para definir dónde está la línea que define lo uno y lo otro, ¿no? Ahí se hablan de criterios médicos, de criterios hormonales, de criterios, vamos a decir, excluyentes en el caso de que no cumplas determinada normativa. Es un tema peliagudísimo y yo creo que hace falta tener un conocimiento muy grande de la materia para emitir cierto grado de juicio y yo no me siento capaz. Yo creo que es un tema del que desde luego oiremos mucho hablar en los próximos meses y años y en el que habrá que tomar algún tipo de decisión. No sé cuál, pero habrá porcentajes hormonales o lo que fuere para decidir. Porque el tema es complejo. Este año yo leía, no soy un especialista ni mucho menos en voleibol, pero que en voleibol femenino ha ganado la Liga con cierta facilidad un equipo que tenía una chica que había sido chico. Bueno, pues había quien decía, pues para ganarles la única forma que hay es de tener en lugar de una, dos o tres quizás, ¿no? Es decir, estamos entrando en una situación nueva en la que no se han tomado a nivel internacional decisiones de ningún tipo y el Comité Olímpico Internacional tampoco. Con lo cual, pues ahora mismo no hay respuestas a eso fáciles. ¿Hay alguna intervención sobre esto o sobre cualquier otra cosa? Sí, Ana, por favor. Yo sí lo he oído, sí. Sí, bueno, es que realmente el Centro de Alto Rendimiento de Guecho se ha citado, es el Centro de Perfeccionamiento Técnico de Fadura. Nunca tuvo el nombre de Centro de Alto Rendimiento porque eso es una categorización, por así decirlo, que implica una serie de instalaciones y una serie de metros cuadrados y dedicaciones que el CPT, que es una categoría inferior, por así decirlo, es la Fundación Bad Bastim está allí desde su inicio, la Escuela Vasca del Deporte, que es donde yo trabajo, también está allí y aquello sigue a pleno rendimiento y creo que, te diría que incluso más activa que nunca. Pero nunca ha tenido la denominación de centro de alto rendimiento y no creo que nunca vaya a ser un centro de alto rendimiento por una cuestión de, vamos a decir, de denominación y de funciones. Los centros de alto rendimiento son otra cosa, por así decirlo. No lo creo, porque un centro de alto rendimiento tiene una serie de categorizaciones desde el punto de vista de número de instalaciones, cantidad de instalaciones que tienes que tener, metros cuadrados que tienes que destinar, capacidad de albergo para, de alguna manera, mantener deportistas allí. Un centro de alto rendimiento es más de lo que Euskadi, de alguna manera, como sistema deportivo, podría necesitar como tal. Lo que necesitamos como sistema deportivo en el CPT cumple las medidas perfectamente. O sea, para pasar la ría no hace falta un transatlántico. Es así de sencillo. Entonces, es una cuestión de medida. El CPT creo que cumple muy bien las funciones de acuerdo a lo que somos. Somos un país pequeño y somos pocos. Entonces, de alguna manera, pues bueno, los que de alguna manera tomaron la decisión en ese momento y la han seguido tomando permanentemente, porque esto tiene una creación relativamente antigua y nadie se ha planteado en un momento dado que aquí faltaba un centro de alto rendimiento. Y ha habido muchos partidos, muchos directores de deportes, muchos consejeros que han tenido hasta su cargo y más o menos todo el mundo ha estado de acuerdo en que la medida era la correcta. Entonces, vamos a pensar que a Euskadi como tal, no le hace falta un centro de alto rendimiento para tener deportistas masculinos y femeninos del mayor nivel posible. ¿Alguna intervención más? Sobre esta cuestión de género se me ocurre, y a modo de anécdota, porque no vale para más o no da el tema para más, estos Juegos Olímpicos de Tokio han tenido por primera vez que yo sepa como presidenta del comité organizador una mujer. Nunca había habido unos Juegos Olímpicos organizados con una cabeza femenina, y en esta ocasión ha sido así. La presidenta del comité organizador era una mujer. Y en el sentido negativo, porque eso lo pongo en positivo, en el sentido negativo, un tic que sigue existiendo en algunas federaciones. Ha habido una protesta
un plante, más que una protesta, un plante de las jugadoras noruegas, del equipo noruego de balonmano, que se negaron a admitir el uniforme, el tipo de pantalón que le exigía la federación. Era un tipo de pantalón que no sé de qué tipo era, pero ellas se negaron a vestir ese pantalón y ponerse el suyo, el que ellas querían, que era diferente. Pongo ambas anécdotas en un sentido positivo y negativo sobre la cuestión de género. ¿Alguna cosa más? Luis, sí, yo, como decía el compañero, yo vengo de la educación, también soy profesor de educación física y Quirol Escola, Escuela Vasca del Deporte, Escuela, ¿dónde queda lo que hablabas ayer, ¿no? Los valores pedagógicos de Pierre de Coubertin, de educar desde la escuela? Hablabais tanto hoy, Johnny Berry, como ayer el director de deportes del Gobierno Vasco, de medallas, hemos conseguido diplomas, marketing, dinero al final, basting, becas, pasta. ¿Y dónde queda la docencia, el apoyar? En Esiberri 2020, por ejemplo, la palabra olimpismo es de Agertzen. Entonces, ¿dónde quedan esos valores desde el punto de vista pues, de la escuela, de las bases, de los niños y niñas, chicos y chicas a las que debemos de enseñárselos, mostrárselos y fortalecerlos para que luego puedan llegar a ser pues eso, atletas de élite? Esos talentos que comentabas antes, John, un poquito. Luis, también como reflexión, John, como... Bueno, pues dentro de lo que es Quirol Escola, Escuela Vasca del Deporte, que ahí sí me siento un poco más cómodo hablando, no se cita el olimpismo como tal, pero si los valores del olimpismo más o menos son aquellos que compartimos y que creo que están más o menos claramente definidos, viendo un poco el catálogo formativo y la oferta formativa dentro de la propia Escuela Vasca del Deporte, nosotros ni mucho menos estamos dedicados al alto rendimiento. Hay una facción que es un poco más grande, un poco más pequeña, pero fundamentalmente nos dedicamos a la transversalidad de la formación de los y las técnicas del deporte que trabajan. Y desde luego que hay muchísimo más contenido formativo dirigido a la base deportiva, a la iniciación, independientemente de que no vaya a llegar ni tenga la más mínima orientación de rendimiento, incluso a la comunión formativa que hay entre el deporte y la educación física, porque gran parte de nuestro alumnado son profesores y profesoras de educación física, maestros y maestras de educación física que trabajan en la enseñanza regular ordinaria y que acuden a nosotros pues, bueno, pues para picotear cosas que les pueden venir bien. Y luego hay gente que trabaja en el mundo del deporte de un poco más nivel. O sea, nuestro público es terriblemente heterogéneo, ¿no? Pero por darte un dato, por ejemplo, nosotros, un ejemplo simplemente, ¿no? Si hemos formado a, creo que son 14, 15.000 personas en el tema de prevención del COVID. Prácticamente no hay ningún otro colectivo de ninguna otra área dentro de la sociedad vasca que haya formado a tanta gente y que haya acreditado conocimientos para poder hacerlo. Luego eso no se ha podido llevar a cabo por decisiones que están muy por encima de nuestras cabezas, pero por lo menos hemos sido capaces. Allí no se ha discriminado si eras de alto rendimiento o si eras de bajo rendimiento, y ahí se trabajaban valores del respeto, de la solidaridad y demás. Y ha sido un poco la formación estrella en cuanto al número, por ejemplo, de participantes. Dentro de ese número de participantes, casi el 40% declaraba ser profesor, profesora de educación física o maestro, maestra de educación física. Si tenía alguna vinculación con el deporte, allí no lo declaraba. Entonces, yo no soy el responsable, si me pongo muy administrativo, quiero decir, de formar al profesorado de enseñanzas medias y primarias y de sus necesidades formativas. Sin embargo, pues vieron que aquello podía ser una cosa interesante y que les podía venir bien, y aunque nadie se lo iba a pedir nunca, porque ellos iban a seguir dando clases exactamente igual, pues entienden, oye, pues esto igual me puede servir a mí para mis clases, ¿no? Bueno, ellos les estuvimos dando clase, con lo cual entiendo que el carácter transversal y universalizable posible, más o menos lo intentamos respetar en la medida de nuestras posibilidades. Errores cometeremos, obviamente, y todo es mejorable. Pero también tenemos un carácter muy abierto y normalmente nuestros alumnos y alumnas interactúan con nosotros, entre comillas, bastante a la hora de decirnos, oye, pues esto igual no está tan bien, tirar un poco más por aquí, para allá. Yo a ese nivel al menos estoy contento. Entonces, no recogemos la palabra olimpismo, pero sí todo lo que ello lleva dentro de ello. Y, de hecho, pues estas jornadas, la Escuela Vasca del Deporte nunca había participado activamente, vamos a decir, en su elaboración, y este año pues, nos hemos volcado con ello y hemos sido parte de su recuperación y reactivación. Entonces, pues bueno, entiendo que algo hacemos.